Muy buenas tardes a todos, muchas gracias por conectarse a este primer live de Chemi Agro Perú. El día de hoy tenemos el tema de uso de acondicionadores de suelo en cultivo de palto a cargo del ingeniero Carlos Nicolás Rodríguez Koch, quien es el gerente de investigación y desarrollo en Chemi Agro Perú. Ingeniero, puede comenzar con su ponencia. Sí, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta transmisión de la comunidad Chemi Agro. Muchas gracias por su asistencia. Sin más preámbulos, voy a pasar a ver la presentación, ¿no? Que básicamente, como lo anunciaron, es el uso de acondicionadores de suelo en el cultivo de palto. Si nosotros hablamos de palto, que es, digamos, el boom agrícola de estos últimos tiempos, siempre hemos hablado de tres razas y generalmente bajo nuestras condiciones ha predominado siempre la raza mexicana, básicamente la topa topa y también la palta fuerte como patrón. Aquí vemos un cuadro, pero lo interesante para nosotros no es tanto las cuestiones de temperatura o ¿cómo se llama? O adaptación climática, porque sabemos que la palta se adapta a toda nuestra zona. Importante, por ejemplo, es la característica de la tolerancia a la salinidad de algunas razas, ¿no? Como es el caso de la raza guatemalteca, que es bastante alta, ¿no? La mexicana media y la antillana es baja, ¿no? De acuerdo a las condiciones climáticas, digamos, las referencias bibliográficas indican que el palto le va muy bien entre altitudes entre 800 y 2500 metros sobre el nivel del mar, básicamente por evitar la presencia de enfermedades, ¿no? Y también tiene que ver mucho con la resistencia al frío. La raza antillana, por ser una raza más tropical, es poco resistente al frío. La guatemalteca es más resistente y la mexicana presenta mayor tolerancia, ¿no? Así es que, por ejemplo, sabemos el desarrollo de la topa topa en Ayacucho, por ejemplo. Está muy difundida como patrón, se siembra mucho allá y no tiene problemas de estrés por frío, ¿no? En cuanto a humedad, como saben ustedes, la costa peruana no llueve, por lo tanto la precipitación no es un tema crítico para nosotros, ya que la mayoría de los campos a nivel de costa se desarrollan con sistema de riego por goteo. Sin embargo, el tema de sequía sí es importante porque produce caída de hojas, produce una defoliación muy fuerte, reduce rendimientos, ¿no? Y por el contrario, mucha humedad tiene problemas de pudrición de raíces, o ataque de Phytophthora cinnamomum, que es uno de los problemas más críticos. Importante en el caso de palto es el tema de la materia orgánica. ¿Por qué? Porque el palto es un cultivo netamente tropical, entonces siempre ha desarrollado, digamos, con muy alta cantidad de materia orgánica, y de ahí que su sistema radicular es bastante superficial, ¿no? Y nuevamente, es un tema que este cultivo está muy afectado por la asfixia radicular, ¿no? Sin embargo, uno de los temas críticos es la presencia de sales, ¿no? Como ustedes pueden observar acá en este slide, esta foto, pueden ver la quemadura típica por presencia de sales en los campos, ¿no? El pH, hablamos de pHs que van de 5 a 7, pero como saben ustedes, nuestros campos a nivel nacional, sobre todo los de irrigación, siempre están por encima de 7, 5, 8, y eso denota que el cultivo se adapta bastante a condiciones alcalinas del suelo, ¿no? Lo que sí no acepta mucho es el tema de salinidad. Lo ideal es que la conductividad eléctrica sea menor de 2 o 3 Siemens por metro, ¿no? Obviamente no tolera cloruros, y eso afecta mucho en general al cultivo y obviamente al rendimiento, ¿no? Y en muchos de los casos se produce una fuerte defoliación. Nuevamente, ustedes pueden observar que estos son los síntomas característicos de la presencia de salinidad en los campos.
Pueden observar que hay fruta, la fruta está aparentemente normal, pero obviamente la quemadura indica que la planta no está en su mejor estado, ¿no? La textura, la idea que los suelos sean de textura franca, nuevamente esto es, digamos, lo que dice la teoría, es lo que indican los estudios de los mexicanos, que son, digamos, los que más tienen más área. Igualmente los chilenos también hablan mucho de eso, pero digamos, bajo nuestras condiciones, todo nuestro desarrollo, mayor desarrollo de palto es en suelos arenosos, ¿no? Lo importante de todo esto es que el cultivo tiene que tener una textura que permita que haya mucho macroporo, o sea, es muy importante la adición de materia orgánica para no solamente fomentar el movimiento del agua en el suelo, sino también para oxigenar las raíces, ¿no? Si nosotros hablamos de las recomendaciones típicas, para suelos planos lo ideal es que la profundidad sea de 1 metro, ¿no? 70 centímetros para el desarrollo del sistema radicular y 30 centímetros para el drenaje. ¿Por qué? Porque generalmente el 80% de las raíces se encuentran en los primeros 30 centímetros. Y en condiciones de ladera o de cerros, lo ideal es que la profundidad pueda ser de 50 centímetros, ya que el sobrante se pierde por escurrimiento superficial. Nuevamente la conductividad eléctrica y el pH, digamos, eso es relativo porque, como decía, nuestras condiciones han permitido el desarrollo básicamente en, en irrigaciones con suelos netamente arenosos, ¿no? Aquí podemos observar el sistema radicular en esta calicata y pueden observar, por ejemplo, que la concentración de raíces está en los primeros 30 centímetros. ¿No? Obviamente, a mayor profundidad, si hay condiciones, la raíz se va a desarrollar, pero definitivamente este sector es el que más va a estar concentrada el sistema radicular del palto, ¿no? Ahí indica el 80%. El riego, obviamente, el terreno tiene que estar húmedo, pero no saturado. Nuevamente, el tema de asfixia radicular es muy crítico en palto, y si tenemos un suelo, digamos, con constante humedad, la presencia de fitóstora, ya sea Cinnamomum o otras especies que hay a nivel de costa, puede afectar el palto y puede ocasionar pudrición de raíces, ¿no? Si nosotros vemos en el mapa del Perú donde se vienen los desarrollos, desde Piura hasta Tacna, ¿no? Vamos a encontrar palta, como le decía, estamos hablando probablemente ya de 45.000 hectáreas en total de cultivo, ya entre palta Hass, fuerte y otras variedades, distribuidos tanto en costa como en sierra, y también en algunas zonas de selva se está sembrando palta. Pero como vieron al comienzo, las condiciones, digamos, de altitud hablan de por encima de 500 metros hasta los 2500, consideran que son buenas las condiciones para que se desarrolle la palta, pero en nuestras condiciones, por ejemplo, en el caso de Chavimochic, la altitud va de 170 a 200 metros sobre el nivel del mar. En el caso de Olmos, 175, y Canasca estábamos hablando entre 400 y 500 metros sobre el nivel del mar. O sea, definitivamente estamos viendo que el cultivo de palta tiene muy buena adaptación, no solamente a la altitud, sino también a las condiciones de suelo. Uno de los temas críticos en el caso del palto es la compactación, ¿no? Y la compactación se define como la pérdida de volumen. Y generalmente esta pérdida de volumen se da básicamente por el paso en la maquinaria, para fumigar, paso de los tractores. Eso indica un tema de compactación, ¿no? Se puede también desarrollar una compactación superficial, ¿no? Por acción de las gotas del agua, de lluvia, pero que no son nuestro caso, ¿no? Pero esta compactación obviamente bloquea el movimiento del agua y el oxígeno, ¿no? Y hace que, como pueden observar ustedes acá, en estas fotografías podemos ver zonas compactas encontradas en suelos, digamos, teóricamente arenosos, ¿no? Hay que tener en cuenta de que
En muchas zonas hay, digamos, zonas de caliche, ¿no? Dificultan el movimiento del agua, ¿no? Ustedes pueden observar el suelo compactado, ¿no? En suelos arenosos, ¿no? Como pueden observar también acá, estas calicatas están mostrando zonas de compactación, ¿no? Y como pueden observar aquí en la parte superior, las raíces, y en la parte inferior una zona de compactación, ¿no? Este es un suelos arcillosos, ¿no? Y aquí podemos ver en diferentes profundidades cómo se va comportando el suelo, siempre teniendo en cuenta que los suelos arcillosos tienen mucho más microporos y digamos, el movimiento de agua también se hace más lento, ¿no? Bueno, los síntomas de compactación son innumerables, ¿no? Y traen muchos problemas. Generalmente son plantas de menor tamaño, vamos a encontrar igualmente quemaduras de hoja, digamos, los parches de compactación no son homogéneos en el campo, podemos ver zonas más compactadas y otras zonas con un mejor desarrollo de planta, ¿no? No es homogéneo, se puede dar marchitamiento de plantas, se puede dar malformación de raíces, y si esto lo sumamos a que en el vivero la planta se ha quedado mucho tiempo y se forma lo que se llama la cole chancho, obviamente estas plantas van a sufrir más adelante de la sodiplodia y su rendimiento va a ser muy bajo, ¿no? Otro de los temas que se van a dar obviamente con la compactación es que el agua no se va a profundizar, ¿no? Y para ello, ¿qué es lo que nosotros tenemos como solución? ¿No? Es básicamente el Infiltramás, que es un coadyuvante y humectante de suelo, ¿no? Que cumple con una función. Es un producto libre de sodio, que eso es importante, y lo que ayuda a este producto es a restablecer la humedad de aquellos suelos que han perdido su condición normal, ¿no? Optimiza el uso de agua y los nutrientes y lo distribuye de una manera homogénea dentro del campo. Y esto básicamente, ¿por qué? Porque como pueden observar en esta, digamos, esta raíz, digamos, el agua, digamos, el peso de la columna de agua debería tirar hacia abajo, pero si el suelo está compactado, por capilaridad vamos ¿cómo se llama?, a mantener el agua en la superficie, ¿no? Si nosotros vemos cómo se fija o cómo es una gota de agua sobre una superficie, ¿no? Aquí vemos, digamos, la tensión superficial. Cuando uno usa un surfactante, el ángulo se aplana totalmente, ¿no? Y podemos definir productos que son hidrófilos y permiten que la gota mucho más achatada, ¿no? Esta es una gota sin surfactante, por lo tanto la superficie de contacto es menor, ¿no? Si nosotros vemos el tema de capilaridad del agua, digamos, cuando los capilares son más pequeños, el agua tiende a subir más. Por eso que, digamos, en suelos con muy poco, con mucho microporo, digamos, el agua tiende a subir, ¿no? Lo mismo lo podemos observar en estas láminas, ¿no? Que mientras más está cerrado, digamos, el espacio, el agua sube mucho más, ¿no? Dentro de las formas de humedad en el suelo, ¿no? Podemos observar, dependiendo del suelo, digamos, en suelos arenosos, este es el comportamiento del agua, no se expande lateralmente. En suelos arcillosos, digamos, la expansión hacia los lados es mayor, ¿no? Y digamos, en los limosos tiene forma de bulbo, ¿no? Si nosotros vemos las propiedades físicas del suelo, básicamente la textura y la estructura, la textura va a ser muy difícil de modificar, pero quien modifica la estructura puede ser definitivamente es la materia orgánica, y mientras mayor cantidad de materia orgánica vamos a poner, el proceso de compactación va a ser menor. Con la materia orgánica vamos a tener mayor porosidad, y eso significa mayor oxigenación y mayor cantidad de agua, ¿no?
Eso hay que tenerlo en cuenta siempre, considerando también nuestros suelos arenosos. Hay que considerar también un tema de infiltración, de permeabilidad, el drenaje, que tiene que ser importante en el caso del palto, ¿no? ¿Cómo funciona el Infiltramás, ¿no? El Infiltramás lo que hace es ayudar a mejorar la humedad en suelos con problemas de drenaje, básicamente en suelos compactados, ¿no? Debido a que la fórmula reduce la tensión superficial del agua, haciendo que no se quede atrapado en los microporos del suelo, ¿no? Por lo tanto, digamos, cuando nosotros agregamos Infiltramás, logramos ensanchar el bulbo de humedad, como se ve acá, y también de profundizar irse a las capas más profundas el agua, ¿no? ¿Y eso qué conlleva? Que también el sistema radicular se puede expandir lateralmente como también hacia abajo, ¿no? Uno de los temas característicos cuando hablamos de compactación de suelos es el crecimiento de algas en la superficie, ¿no? Ustedes pueden observar acá tenemos dos goteros, dos líneas de goteros, y vemos esta zona ya media verde, y eso nos indica que hay una alta formación de algas, y obviamente esto ¿qué significa? Que el suelo, digamos, el agua de riego no está llegando a donde debe y se está quedando en forma superficial. Y esta es una de las formas más típicas de reconocer problemas de compactación, ¿no? Vemos que hay, después de los riegos, formación de charcos de agua. Digamos, interesante ver también que en los fondos donde han hecho camellones, por ejemplo, para sembrar las paltas, vemos que se dan los riegos y el agua empieza a chorrear hacia la parte central, ¿no? Entonces, eso indica de que la compactación se viene dando a pesar de que se ha sembrado un camellón, ¿no? Ahí podemos observar en las flechitas dónde está el crecimiento de las algas, ¿no? Cuando hemos hecho aplicaciones de Infiltramás, ¿qué es lo que podemos observar, ¿no? Si aquí observamos antes de la aplicación, ¿no? Aquí tenemos el rizotrón, podemos observar el desarrollo de las raíces, ¿no? A los 10 días, ¿no? Y a los 90 días si aquí está la planta, si podemos observar la planta, esta es una planta recién trasplantada, de no más de 3 meses. Observen el desarrollo radicular, cómo viene con la aplicación de Infiltramás a los 30 días después de la aplicación, ¿no? Y ese es un tema súper interesante de ver cómo, digamos, si bien es cierto, en los primeros 10 días no se observa mucho el efecto, pero conforme va pasando los días se observa ya el desarrollo radicular en forma más clara. Cuando nosotros hablamos de palto, la dosificación de Infiltramás va de 6 a 10 litros por hectárea, ¿no? Lo ideal siempre es hacer las aplicaciones vía sistema de fertirriego, y en caso de suelos muy secos, lo importante es repetir la aplicación a los 15 días a igual dosis, ¿no? Siempre lo ideal es empezar la aplicación con el inicio de campaña, pero también se pueden hacer aplicaciones en post cosecha y aplicar el Infiltramás en el segundo tercio de riego, ¿no? Ahora, va a depender, obviamente, si son suelos muy compactados, si hay mucho problema, se puede repetir estas aplicaciones, ¿no? Otro punto que obviamente nos trae acá son los problemas de salinidad. Y los problemas de salinidad se dan en toda la costa. ¿Por qué? Porque son suelos de irrigación o se está regando con pozos, y los pozos en algunas zonas, digamos, sobre todo Ica, cada vez tienen mayores problemas digamos, de aforo, entonces ya empiezan a haber problemas de salinidad en los pozos, ¿no? También la salinidad viene por manejo incorrecto del riego, falta de drenaje en los suelos, ¿no? De repente poca aplicación de estiércol, o el estiércol viene con muchas sales, que es otro de los temas, ¿no?
¿no? Los estiércoles con muchas sales incrementan la salinidad del suelo, ¿no? O también un mal manejo de fertilizantes también es un tema que, que nos trae a colación con la salinidad, ¿no? Obviamente lo que vamos a observar con la salinidad es que va a afectar el desarrollo de los cultivos, ¿no? Hay menor absorción de nutrientes, afecta la translocación, ¿no? Hay acumulación de cloro, sodio, boro en semillas, en tallos, en hojas, ¿no? Los pHs también tienden a ser más elevados, ¿no? Y hay antagonismos entre nitratos y cloruros, potasio y sodio, calcio y sodio, que son temas relevantes sobre todo para el cultivo de palto, ¿no? Por eso que es importante la corrección y manejo de suelos salinos, ¿no? Es importante la aplicación de abonos orgánicos sin excederte, fertilización básicamente a base de análisis de suelo y de agua, y también el monitoreo de la conductividad eléctrica del suelo, ¿no? En cada ciclo de cultivo. Y obviamente los sistemas de drenaje. Y también todo esto está asociado, ¿no? Con compactación también, ¿no? Hay que también tener en cuenta la fuente de agua, ¿no? Porque obviamente nosotros podemos bajar, con lavados simples podemos bajar la salinidad, pero hasta el punto de que, digamos, del contenido de sales que viene en el agua de riego, ¿no? O sea, eso hay que tener siempre en cuenta. En el caso de correctores de sales, nosotros tenemos dos productos, digamos, el futsal, digamos, convencional como corrector de suelo, ¿no? Y el futsal orgánico, que es para, digamos, cultivos, como indica, cultivos orgánicos, ¿no? Básicamente los dos son correctores de suelos salinos, salinosódicos, y suelos básicamente por carencia de calcio con reacción ácida débil, ¿no? Podemos decir también que el calcio y los agentes complejantes orgánicos de su formulación son capaces de desplazar el sodio y los cloruros del complejo arcillo-húmico, ¿no? La composición es similar, ¿no? Obviamente en el caso del futsal orgánico, la fuente de calcio es una salmuera, ¿no? En el caso del futsal convencional es nitrato de calcio, ¿no? Y eso, digamos, y en el caso del futsal orgánico tenemos registro de producto orgánico, está trabajado de esa manera, ¿no? La dosis para palto puede ir desde 60 hasta 120 litros, o sea, es una dosis bastante alta, y obviamente va a depender de la condición del suelo, ¿no? Y igual que el Infiltramás, la recomendación pasa por hacer las aplicaciones desde el inicio del ciclo de crecimiento del cultivo, básicamente desde los primeros riegos, ¿no? Lo que se recomienda es dividir las dosis en aplicaciones parciales de 20 litros por hectárea, y la frecuencia de aplicación y la dosis total estará determinado por el grado limitante que presenta el agua de riego y el suelo cultivado, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos unos ensayos que se han hecho en el norte, en el Fundo Procerla, ¿no? En plantaciones jóvenes, ¿no? ¿Y qué es lo que observamos, ¿no? Con estos ensayos? Nosotros hemos medido la conductividad eléctrica y el pH, ¿no? Por ejemplo, en la válvula que se trabajó en futsal, la conductividad eléctrica estaba en 1,35. Si ustedes recuerdan, digamos, la palta tolera hasta 2 milisiemens, digamos, hasta ahí puede, digamos, desarrollar bastante bien, ¿no? La válvula 32, que es el testigo comercial, tenía 2, ¿no? Y también, como ustedes pueden observar, los pHs son alcalinos, ¿no? Son encima de 7,5 en ambos casos, cuando la recomendación internacional dice no, que el palto solamente desarrolla bien entre pH de 5 a 6,5, hasta ahí, digamos, es un máximo, pero nuestras condiciones, digamos, y la adaptación que ha venido del cultivo hace que se venga sembrando en suelos bastante alcalinos, ¿no? Obviamente, ¿cómo afecta la salinidad al palto, ¿no? Básicamente lo que siempre les he mostrado es quemadura de puntas de hoja, ¿no? Ya en situaciones más severas se presenta defoliación, ¿no?
y obviamente todo está asociado con un bajo rendimiento y también un escaso crecimiento de la planta. Por ejemplo, en este ensayo, ¿qué observamos? ¿No? Ustedes ya pueden ver la floración, ¿no? Pero lo que observan también, pueden observar hasta cuajado del fruto, pero las hojas quemadas o lo que vamos a observar es desfoliación, ¿no? Ahora, tengan siempre presente una cosa interesante en la palta. La palta, cuando tiene algún estrés a nivel de suelo, lo que va a hacer es florear abundantemente, o sea, toda la planta florea, y obviamente el cuajado es prácticamente nulo, ¿no? Pero es una reacción, digamos, natural de defensa de la planta, ¿no? Y esto obviamente en condiciones de estos suelos alcalinos y de alta salinidad, cultivos jóvenes se van a ver bastante afectados por el tema de salinidad, ¿no? En este caso nosotros hicimos una aplicación de Kutzal, ¿no? Y como pueden observar ustedes, antes de la aplicación pueden ver una planta pequeña, digamos, recién trasplantada, a los 35 días, ¿no? Observamos que no hay necrosis en las puntas de las hojas. A los 65 días pueden observar que se viene el brote nuevo, ¿no? Interesante que el brote de color rojo viene con mucha fuerza, pero si ustedes observan las hojas viejas que están en la parte inferior, ya estas ya presentan la quemadura. Básicamente esta quemadura es típica después del trasplante, ¿no? O sea, de venir de un vivero, digamos, con las mejores condiciones de agua, y se traslada a un campo con salinidad, el efecto, o sea, a la planta le va a chocar, ¿no? ¿Y cómo va a reaccionar? Quemándose las puntas, ¿no? Y si nosotros observamos a los 92 días después de la aplicación de Kutzal, ya, digamos, la planta, digamos, está totalmente recuperada y ya tenemos un crecimiento, no digamos normal, pero sí por encima de lo que debería ser, ¿no? Sí, o sea, para ese tipo de condiciones de suelo, ¿no? Si observan los brotes nuevos a los 65 días, brotes totalmente completos, no observamos ninguna quemadura, ¿no? Las hojas están rojas, totalmente rojas, y conforme va pasando a los 92 días, las hojas se van tornando de color verde normal y pueden ustedes observar que la planta está normal, ¿no? Así podemos decir sin ningún problema de que el Kutzal está funcionando como un corrector de sales. Y quería mostrarle también estos resultados. Este es de otro ensayo, es una comparación y interesante. Y lo interesante es que aquí se evalúa Kutzal en dos momentos, ¿no? O sea, no dos momentos, sino lo vimos en dos segmentos de suelo, de 0 a 10 y de 10 a 30, ¿no? ¿Cómo se comporta la conductividad eléctrica después de aplicar el Kutzal? La primera evaluación nos arrojó 20 milisiemens, ¿no? Lo cual es bastante alto, ¿no? Es altísimo, pero conforme, digamos, si vemos la línea azul que corresponde a Kutzal en los primeros 10 centímetros, en la segunda evaluación baja a 12, en la tercera a 5,29, en la cuarta a 2,7 y en la quinta evaluación baja a 1,91. O sea, los primeros 10 centímetros el producto obviamente ha tenido muy buena acción desplazando las sales. Y de 10 a 30, si bien es cierto, también empezamos con 20, digamos, baja a 14, baja a 9, baja a 5,55 y baja a 3,34. Mientras que el comparativo, la competencia, está por encima del 4,72. O sea, digamos que si bien es cierto, si queremos sembrar palta, tendríamos que bajar más esta conductividad. Y también hay que tener en cuenta que va a depender de la conductividad del agua de riego. Porque si el agua de riego la conductividad es menor a, digamos, a 1, sí, no habría problema porque vamos a seguir bajando y el palto se va a desarrollar sin problema. Eso es lo importante que tenemos que tener en cuenta. ¿Qué calidad de agua, con qué calidad de agua estamos regando? ¿Cuáles son las conclusiones en el uso de Kutzal? ¿No?
que este producto, digamos, ya sea el orgánico o el convencional, desplaza las sales de forma muy eficiente. Obviamente lo que hace es reducir el estrés por sales en las plantas. Como ustedes observaron anteriormente, las plantas jóvenes empezaron a brotar de color rojo normal y cambió a verde sin ninguna quemadura. Eso indica que el producto funciona bien, o sea, y la planta se puede desarrollar bien, ¿no? Si las conductividades de suelo son altas, se tienen que hacer varias aplicaciones y hay que ir evaluando la conductividad, ¿no? Se debe monitorear hasta la profundidad de mayor área radicular. Eso es clarísimo. O sea, en el caso de palto deberíamos monitorear por lo menos hasta los 90 centímetros para ver cómo se va desplazando las sales, ¿no? Obviamente no descuidar la frecuencia de riego y, como le decía, no es posible bajar las sales a un nivel más bajo de la conductividad eléctrica del agua de riego. Eso tienen que tenerlo clarísimo. Eso es un mensaje muy potente con este tipo de productos, ¿no? Si el agua de riego está por encima de 2, o sea, más allá no vamos a bajar. Otro producto que tenemos como acondicionador de suelo, y este ya viene a ser una enmienda, es el Supersoil, que tiene una composición de materia orgánica de 42%, ácidos fúlvicos 40% y potasio 4,5, ¿no? ¿Qué es lo que hace el Supersoil? Que es una enmienda orgánica líquida, altamente concentrada y a la vez es un acondicionador de suelo de origen vegetal, ¿no? Obviamente, este tipo de producto tiene los elementos esenciales para el funcionamiento metabólico de las plantas, ¿no? Lo que hace es un bioestimulante, básicamente, y mejora su capacidad y resistencia frente a estados de estrés ambiental. Y obviamente un estrés ambiental es la salinidad, ¿no? La compactación. Esos son básicamente los estreses tenemos, que podemos solucionar también agregando Supersoil, ¿no? También se puede aplicar foliarmente y en este caso proporciona enzimas, ¿no?, que activan procesos fisiológicos de las plantas, ¿no? Es de muy rápida absorción y tiene acción complejante de la sustancia orgánica, ¿no? Por lo que puede ser usado como carrier de productos fitosanitarios y fertilizantes solubles, ¿no? En el caso de las aplicaciones, podemos hacer aplicaciones tanto foliares como por fertilización. En el caso de aplicaciones foliares, manejamos de 1 a 2 litros por cilindro, por 200 litros de agua, y en fertilización vamos de 50 a 80 litros hectárea campaña, ¿no? O sea, este producto obviamente lo podemos fraccionar en aplicaciones de 10 litros, podemos hacer 5 aplicaciones, 4 aplicaciones, ¿no? Eso va a depender cómo va respondiendo el cultivo, ¿no? ¿Y por qué ácidos fúlvicos, no? Los ácidos fúlvicos son compuestos sólidos o semisólidos, son amorfos, básicamente que lo diferencia de los ácidos húmicos, que son de color amarillento y tienen una naturaleza coloidal. Se dispersa muy fácil en agua y no es precipitable con los ácidos, ¿no? El ácido fúlvico es derivado de los ácidos húmicos, ¿no?, y es soluble tanto en medios alcalinos como en medios ácidos. Y eso es lo importante cuando queremos usar este tipo de productos. Dentro de las ventajas, obviamente aumenta la penetración de agua y oxígeno, que es importante para el caso de palto, ¿no? Esto ayuda muchísimo, ¿no? Favorece el crecimiento de las plantas, favorece la absorción de nutrientes, sirve como bioestimulante, ¿no? Además, muchas legislaciones consideran al ácido fúlvico como un bioestimulante de plantas. Un tema importante que estimula el desarrollo de microorganismos, ¿no? Aumenta la resistencia de las plantas a la sequía y sin número de ventajas que tiene este tipo de productos, ¿no? En el caso de palto, digamos, la recomendación siempre está orientado al inicio de la campaña, ¿no? Hay que tomar en cuenta que cuando se inicia el brote vegetativo, cuando se inicia la floración, son los mejores momentos donde, digamos, vamos a ayudar a arrancar a la planta, ¿no? Ese es el punto, digamos, donde la planta requiere de este tipo de productos para mejorar el cuajado, impedir
famosas caídas fisiológicas que se dan entre diciembre y enero, ¿no? Que son muy abundantes, esos son los momentos donde deberíamos usar, en este caso, el supersol. Y también si queremos lograr un crecimiento de frutos, también podemos emplear en ese momento, ¿no? Nosotros hicimos un ensayo en el Fundo Hispana en Ica, ¿no? Esta fue una aplicación vía Fertirriego, se hizo en 1.5 hectáreas, ¿no? Y usamos, hicimos un comparativo con una nueva formulación de Supersol. La aplicación fue de 20 litros por hectárea, y en este caso las aplicaciones se hicieron considerando primero 10 litros en la primera aplicación y 5 litros en 2 aplicaciones posteriores, ¿no? Y eso, lo que se quiso observar acá es básicamente el análisis microbiológico del suelo, ver cómo este producto incrementaba, digamos, los microorganismos del suelo, ¿no? Se tomaron también análisis foliar de hojas viejas para ver si había una relación con la asimilación de nutrientes, ¿no? Pero lo que quiero rescatar acá con esta aplicación de Supersol es más que nada el análisis microbiológico, ¿no? En el caso de Supersol, tuvimos en el primer muestreo 71 por 10 a la 6 bacterias, ¿no? Esto es un recuerdo en la Universidad Agraria. Y en el caso de hongos, 21 por 10 a la cuarta, ¿no? Y en el segundo muestreo, 98 por 10 a la quinta de bacterias y 28 por 10 a la cuarta de hongos. Lo que podemos observar acá, que en el tema de hongos hubo un mayor incremento que en el caso de bacterias, ¿no? Y eso, digamos, ¿qué sentido tiene, no? O sea, ¿por qué es importante, ¿no? Lo que este ensayo determinó que obviamente las bacterias disminuyen mientras que la población de hongos aumenta, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque el incremento de hongos básicamente está relacionado con las micorrizas, está relacionado con un mayor incremento de especies de tricoderma, y como ustedes saben, las tricodermas son una especie de hongo, un género de hongos que, digamos, está asociado con las raíces, son especies de hongos que, digamos, son antagónicos con hongos patógenos como Fusarium o como Phytophthora. O sea, el incremento de este tipo de hongos ayuda, digamos, a la planta a defenderse de ataque de patógenos, ¿no? En cambio, por otro lado, las bacterias están más relacionadas con la solubilización de fosfatos, fijación de nitrógenos, como en el caso de bacterias nitrificantes. Y muchas gracias por el tiempo, muchas gracias por todo. Si hubiera alguna pregunta, inquietudes, tenemos a todo el equipo Chemi ya preparado para hacer las respuestas. Gracias. Gracias, ingeniero, por su exposición. Sí, tenemos preguntas de Facebook. También mencionar que nos acompaña el equipo técnico de Chemi Agro Perú. Así que vamos a comenzar con la parte más esperada, que viene a ser la parte de las preguntas. Recordar que pueden dejar sus correos en los comentarios para recibir el material de la ponencia. Este será enviado el día martes 2 de noviembre y vamos a recopilar los correos hasta máximo este sábado al mediodía. Ahora sí, vamos a comenzar con las preguntas. La primera pregunta viene de parte de Julio Valer, nos dice, respecto a los ensayos de Coxal, ¿este se llevó en campos por riego, por gravedad o por fertirrigación? No, en el caso de Coxal, las aplicaciones han sido por riego por goteo. Maricruz, ¿estás ahí? ¿Puedes apoyarnos con eso, Maricruz? Maricruz. Ingeniero, ¿cómo está? Buenas tardes. Sí, ¿puedes apoyarnos con las respuestas, por favor? Sí, dígame, a ver. Disculpe, Sí, justo estaba llegando.
Está preguntando, dice, si es que la aplicación ha sido por gravedad o por goteo. ¿Sí? No, ha sido aplicado directamente a la válvula. O sea, bajo sistema de riego por goteo. Se ha inyectado. Por riego por goteo. Así es. Aló. Correcto, muchas gracias por la explicación. La siguiente pregunta que nos viene de Facebook es de parte de Ronald Ceballos. Nos dice, buenas tardes, ingeniero Rodríguez. Yo tuve la experiencia de trabajar con acondicionadores de suelo en el cultivo de vid y se aplicó 30 litros por hectárea en 3 aplicaciones de menos litros por aplicación a más y mejoró mucho la compactación. Mi pregunta es, ¿tiene una dosis máxima el Infiltramas de litros por hectárea por campaña? ¿O se puede aplicar de forma indeterminada según el suelo lo vaya necesitando? Nicolás, ¿puedes responder esa pregunta? Hola, buenas tardes con todos. Buenas tardes. Sí, efectivamente, el Infiltramas, bueno, tú lo podrías aplicar indefinidamente porque esto no es un elemento nutricional, es un surfactante, trabaja a nivel de suelo y agua. Entonces, no habría ningún problema, salvo el tema de los costos. Nosotros lo recomendamos específicamente en cada cultivo en momentos de crecimiento radicular o en momentos en los cuales se da estados fenológicos tipo floración, crecimiento de frutos, en el caso de espárrago, los crecimientos, el primer golpe de crecimiento, el segundo golpe de crecimiento, porque son momentos en los cuales necesita uno tomar nutrientes, agua o que crezca la raíz. Entonces, esos momentos son los indicados para poder aplicar el Infiltramas, pero si lo puedes aplicar todo el año no habría ningún problema. Es un tema de costos al final. Correcto, ingeniero, muchas gracias. La siguiente pregunta nos indica, Jimmy Roger nos dice, los riegos de lavado en suelos francos, ¿cuántos metros cúbicos son necesarios? Nico. Nicolás. Sí. En realidad, cuando vamos a ver el tema del lavado, hay que saber primero la conductividad hidráulica de tu suelo, es decir, cuánto, un bulo de humedad hasta dónde profundiza, o si de repente hay una zona en la cual tú o sea, el agua va a detenerse y por más que le metas más agua, vas a quedar va a estar en la parte superior. Esto va a depender mucho del tipo de suelo, de la estructura del suelo, de si hay una compactación, si tienes caliche, si tienes franjas, no sé, de limo. Había un video, Carlos, justo más o menos explicando ese fenómeno, porque varía bastante dependiendo del suelo. Pero, por ejemplo, yo escuché en varios sitios que por ejemplo, para vid, cuando van a hacer un lavado, riegan por 36 horas seguidas, y otros que riegan golpes de 8 horas. En realidad eso es variable dependiendo también de lo que buscas tú, porque no sé tu caudal del gotero. En realidad hay que tener esos datos para saber cuánto quieres lavar. Pero ojo, teóricamente, de acuerdo a la profundidad de tu suelo y a la textura, se puede calcular con cuánto de agua, con cuánto de lámina de agua se puede saturar. Eso sí, se puede calcular eso. Gracias, ingeniero, por la explicación. Juan Cuscano nos dice, buenas tardes. ¿Las dosis de aplicaciones de Supersoil son diferentes de acuerdo a la etapa del cultivo? Hola, yo sí puedo ayudar eso. Sí, por supuesto, sí va a variar bastante. Por ejemplo,
se han hecho muchos trabajos con respecto a espárrago, en los cuales nosotros recomendamos en cada crecimiento vegetativo golpes de 20 litros aplicados, al inicio de cada etapa. Entonces, en el caso de vid, podemos fraccionar, o sea, la idea es fraccionar la aplicación del ácido fúlvico, porque el ácido fúlvico es fácilmente lavable. O sea, nosotros podríamos poner, no sé, los 20, 30 litros, pero esto en el suelo no va a permanecer más de 3 semanas. Entonces, en vez de aplicar un golpe de 30 litros, podría aplicar 3 golpes de 10. La planta lo va a tomar o sea, le conviene a la planta tomar así en pequeños golpes para que pueda verse un mejor resultado. Gracias, ingeniero. Esas serían todas las preguntas que nos han brindado a través del canal de Facebook. Agradecemos la participación de cada uno de ustedes y recordar que si hay alguna pregunta que surja y no se ha podido contestar en el live, puede ser dejada en los comentarios que posteriormente vamos a responderlo. Muchas gracias a todos y los esperamos en el siguiente live de Chemi Agro Perú. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en LinkedIn, Instagram y por supuesto en Facebook como Chemi Agro Perú. Gracias a todos.